Buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Vamos ya avanzando con este módulo, es la clase número 5 de 6. Entonces, el día de hoy quizás sea una clase más corta porque vamos a ver la teoría del mindfulness y la próxima semana concluimos con la práctica del mindfulness, es decir, cómo es ya la parte del plan terapéutico desde este enfoque. Entonces, les voy a compartir una presentación. Me dan un segundito. Hay que estar pendiente de la próxima semana para ver si tenemos o no clases, puesto que es feriado el lunes 5 de diciembre, ¿no? Entonces hay que estar pendientes de las indicaciones que nos den desde Poliestudios. Ya, entonces, ¿qué es el mindfulness? ¿Qué conocen sobre este enfoque? ¿Qué han escuchado? ¿Qué han leído? ¿A qué suena esta palabra? ¿Alguien quisiera compartir, por favor? Silvana, por favor. Buenas noches, doctora. No tengo muy claro el concepto, realmente no lo he manejado. Ya, muy bien, Silvana, no hay problema. Entonces vamos a empezar desde el concepto de dónde surge, es decir, tener una idea más clara de este enfoque, que prácticamente es nueva su aplicación, ¿sí? Entonces, el mindfulness, ¿qué es el mindfulness? Es la plena conciencia que presta atención a todo lo que surge en el momento presente, tanto el cuerpo, la mente como el entorno. Es la capacidad de estar consciente a todos los procesos que surgen en cada instante de nuestra vida, tanto internos como externos. Entonces es un proceso de concienciación, de llegar a una conciencia máxima para darnos cuenta de lo que nos rodea, pero de una manera constante y que esté en el presente, solo en el tiempo presente. En una primera aproximación al concepto de mindfulness, se podría decir que consiste en ser plenamente consciente de los estímulos internos y externos que surgen en el presente, con aceptación, con ecuanimidad, sin juzgar, sin expectativas o creencias, con serenidad, bondad y autocompasión, abiertos de este modo a la experiencia del aquí y ahora, según Parra y Delgado en el 2011. Entonces es un enfoque nuevo, como les decía, ¿no? Entonces, ¿cómo toma también una parte de la teoría de la Gestalt? Y que les comenté en algún momento que la Gestalt es del aquí y el ahora, es decir, ¿qué es lo que tenemos en este preciso momento? No lo que tuvimos ayer, no lo que vivimos ayer, porque eso ya no existe, ni tampoco lo que tendremos mañana o lo que deberíamos sentir mañana, sino porque eso ya es futuro y tampoco existe. Entonces también se relaciona esto con el ejemplo, con lo que hablábamos sobre las emociones en los adolescentes, que muchas veces el terapeuta se centra en lo que sintió el adolescente, en lo que debería sentir o en lo que quisiera sentir, más no en lo que siente en este momento. Entonces, eso significa el aquí y el ahora. Que el paciente logre llegar a un momento preciso del aquí y el ahora y darse cuenta de todo lo que le rodea, tanto externo como internamente. Según John Kabat-Zinn en el 2003, dice que la conciencia que surge
de prestar atención intencionalmente en el momento presente y sin juzgar a las experiencias que se despliegan en cada momento. Entonces, como ustedes pueden observar aquí en este gráfico, el antes está en su mente quizá muchas cosas de lo que sucedió, muchas cosas de lo que vivió en el día a día, en el momento, en el pasado, pero en el después podemos observar que esta persona está aceptando su entorno, aceptando el presente y teniendo conciencia de lo que está viviendo, sin ninguna experiencia previa, sin ningún tipo de juzgamiento, sino vive lo que tenga que vivir en ese preciso momento. Entonces, a eso es lo que tenemos que llegar con el paciente a través de este enfoque. El término mindfulness es una palabra inglesa que se puede traducir en español como plena conciencia o atención plena. Es el darse cuenta, calmar la mente para ver con claridad, es decir, en este tiempo acelerado, muchas veces también la parte cognitiva del ser humano también se acelera y como síntoma después podría surgir que este pensamiento puede aparecer una rumiación del pensamiento, es decir, que estamos pensando y pensando y pensando en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, entonces esa rumiación, es decir, le damos vueltas y vueltas a un pensamiento que luego eso va a provocar malestar. Entonces, si calmamos esa cognición, también vamos a poder ver con claridad el presente. También es un estado de presencia del aquí y el ahora. ¿Y qué es el aquí y el ahora? Lo que nos damos cuenta tanto de nuestra parte interna, es decir, lo que vivimos internamente, lo que estamos sintiendo en ese preciso momento, y también el ahora es en ese, y también la parte externa, es todo lo que nos damos cuenta de lo que nos rodea. Es decir, exactamente en ese preciso momento que nos está rodeando, qué es lo que estamos viviendo en cada segundo, en cada minuto. El mindfulness no cambia la experiencia, porque eso no está en nuestras manos, cambiar el entorno, modificar el entorno con una totalidad, pero sí la hace consciente y permite profundizar en eso. Entonces, ¿cómo aceptamos ese entorno, lo modificamos en medida que está en el presente y vamos profundizando en lo que sucede aquí y ahora en la parte interna y la parte externa? El término mindfulness se puede traducir al castellano, al español, como conciencia plena, atención consciente, es decir que la atención juega un papel primordial en este enfoque. Atención intencional, conciencia inmediata o conciencia del momento, es decir, no nos vamos a dar cuenta como una comparación de lo que sucedió ayer o lo que quisiéramos que suceda, sino más bien porque ahí aparece un choque, ahí aparece un impacto entre lo que yo sentí y lo que yo estoy sintiendo y lo que yo quiero sentir. Entonces, esta conciencia inmediata o conciencia del momento es lo que surge en el presente. Aunque lo cierto es que resulta difícil encontrar una palabra que se corresponda con el significado real que tiene mindfulness. O sea, una traducción exacta no tiene, pero se relaciona directamente con la atención y con la conciencia. Tal y como apunta Vallejo en el 2006, los términos atención, conciencia y referencia en el momento concreto están incluidos de lleno en su significado. Entonces, es esta parte del darse cuenta. El awareness es el aquí y el ahora, relacionándolo con un tema alemán, y es el darse cuenta de lo que tenemos en este preciso momento, o de lo que vivimos en este preciso momento. Entonces,
hacia dónde llevamos al paciente. Tenemos que llevarlo, tenemos que encaminarlo a que viva, a que se dé cuenta primero del aquí y el ahora. Hacer referencia de lo que está viviendo o lo que está pensando o lo que está sintiendo en ese preciso momento. No, o si hacemos una comparación, lo hacemos para que el paciente se dé cuenta de lo que sintió ayer y que hoy ese mismo sentimiento ya no existe. Es decir, que no, el sentimiento no tiene la misma fuerza de lo que fue ayer o cuando sucedió el evento, algún problema, alguna situación importante. Y también, si es que el paciente se aleja de la realidad y se va hacia el futuro, entonces imaginando diálogos, pensando en situaciones que podrán venir, pensando en que podrá suceder, entonces vamos a traer al paciente al aquí y el ahora para que logre identificar ese sentimiento preciso y tenga conciencia de lo que está viviendo en ese momento exacto, del aquí y el ahora. Entonces, de igual manera, el mindfulness considera que, como les decía, también tiene mucha influencia de esta parte de la Gestalt, también de darle una forma, un significado al aquí y el ahora. Entonces, lo que tiene que hacer, aparte de identificar lo que fue, lo que será, y traerlo al presente, que tenga conciencia del presente, entonces también tiene que identificar el darse cuenta de lo que está sucediendo tanto en su interior como en su exterior, en el entorno, todo lo que le rodea. Y podemos hacer ejercicios para, con el paciente mismo, a ver qué te rodea, qué estás viviendo en este momento, qué piensas en este momento. Te das cuenta que estás moviendo tu mano, que estás moviendo tu pie mucho, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que estás sintiendo en tu pie, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que observemos es importante traerlo al presente. El mindfulness es mantener viva la conciencia en la realidad del presente. Entonces, ¿cuál es tu realidad? Si el paciente se dispara hacia el futuro o se queda en el pasado, entonces, ¿cuál es esa realidad que viviste? ¿Cuál es esa realidad que imaginas que puede suceder? Para que sí tenga conciencia de la realidad exacta de aquí y ahora. Prestar atención de un modo particular o propósito en el momento presente y sin establecer juicios de valor. Entonces, ¿cómo el aquí y el ahora también puede surgir, pero sin ningún tipo de juzgamiento? Y a la vez también que es necesario que el paciente, por ejemplo, viva ese dolor con intensidad en el aquí y el ahora, en el presente, porque una vez que logre identificar ese dolor, ese sufrimiento real, puede como ir sanando día a día en el presente todo ese sufrimiento. Una forma de conciencia centrada en el presente, no elaborativa, no juzgadora, en la que cada pensamiento, sentimiento o sensación es que surge en el campo atencional es reconocida y aceptada tal y como es, según Bishop et al. En el 2004. Entonces, lo mismo, ¿no? Que no debe existir este juzgamiento, esta sensación que surge en el campo atencional. Entonces, es decir que en la intervención psicológica, una vez que logremos con el paciente traerlo al aquí y el ahora, entonces vamos a empezar a intervenir con la sintomatología, con el malestar que tenga, o con atender la demanda del paciente. Pero también el interés también es buscar el bienestar del ser humano. Es decir, por un lado vamos a atender esta sintomatología, pero por otro también nos interesa el bienestar de estos pacientes.
¿De dónde surge el mindfulness o con qué se relaciona? Nace en Estados Unidos a finales de los años 70 y a principios de los 80 del siglo XX. Entonces, por eso es que es un enfoque que ha surgido recientemente en comparación con los otros enfoques. Algunos médicos, psiquiatras y psicólogos clínicos que habían conocido diversas técnicas de meditación en sus viajes a países asiáticos comenzaron a aplicarlo en sus pacientes. Entonces, este enfoque está directamente conectado con técnicas de la meditación, con técnicas de concentración, técnicas de relajación, que surge en el Medio Oriente. Entonces, ¿cómo lo llevan a la psicología también estas prácticas orientales? Surge de la meditación, considerada como entrenar la propia mente, con el fin de ser más conscientes de la realidad presente, sin centrarnos solo en una parte de esta. Entonces, al ser conscientes de esta realidad, tiene que ser una identificación o un conocimiento total o global de esta realidad. Puede ser que en algún momento de la vida esta realidad sea diferente o fue diferente, pero que el paciente identifique cómo esa realidad se ha ido modificando para así de esta manera también centrarnos en el aquí y el ahora. Es decir, si una persona está centrada en sus problemas, en los pensamientos, en todo lo que surgió desde el momento preciso en el que empezó su malestar, entonces se pierde del entorno, del paisaje, se pierde de la vida. Porque está tan concentrado en lo que sucedió o tan concentrado en lo que cree que va a suceder, que descuida su aquí y el ahora. Se descuida, se está perdiendo cada momento de su vida, se está perdiendo y no lo vive de una manera intensa o de una manera adecuada. ¿Cuáles son los objetivos del mindfulness? Entonces ahí tenemos una imagen también que es muy explícita. Mindful o mindful. Es decir, la mente llena de cosas, de pensamientos, de situaciones, de eventos que han surgido en el día a día, en el tiempo en el que esa persona existe o ha acumulado experiencias, o a su vez está siendo consciente o está prestando atención a lo que está viviendo en ese momento. Uno de los objetivos es entrenar la atención porque, por ejemplo, cuando hay un malestar, cuando hay un problema, un síntoma, entonces la atención se dirige hacia ese problema, hacia ese síntoma. Les doy un ejemplo. Si una persona, una mujer vive o presenta infertilidad, entonces su atención ¿a qué se va a centrar? En la calle, en su entorno, en lo que está viviendo. Su atención va dirigida a mujeres embarazadas y todo el tiempo va a encontrarse con personas, con mujeres embarazadas en la calle, en su lugar de trabajo, en el entorno que le rodea. ¿Por qué? Porque su atención está fijada hacia ese objetivo. Entonces, con el mindfulness, la idea es que viva lo que tenga que vivir en ese preciso momento y entrenar la atención para que esta atención también se disperse hacia otras cosas y que no esté enfocada únicamente en el problema que está viviendo, la situación que está viviendo. Promover el equilibrio emocional. De igual manera, les decía que el interés también del terapeuta, por un lado, es aliviar los síntomas, disminuir, erradicar los síntomas que vive, buscar junto al paciente una solución a su problema, pero también provocar este bienestar o mejorar su calidad de vida a la par,
a la par mientras se va solucionando el problema también, fomentar el bienestar con alguna actividad o con actividades que le proporcionen el estar bien el paciente. Cultivar la compasión y la autoconciencia del estrés mejora el bienestar general. Entonces, ¿cómo cultivar la compasión se refiere está conectada con la autoconciencia del estrés? Es decir, que identifique el dolor que está viviendo en ese momento, que identifique el malestar que está sintiendo en el aquí y el ahora, es decir, que viva lo que tenga que vivir, que viva el dolor, que desarrolle, que sienta su dolor, porque luego, al comprender este dolor, al comprender el sufrimiento, va a lograr encontrar una luz o va a lograr encontrar una solución o una estrategia ante un problema. Entonces, en lugar de decir por qué, le vamos a cambiar al cómo. Es decir, en lugar de que el paciente crea que todo me pasa a mí, o todos se fijan en mí, o todos me están presionando, o soy el peor de la familia, o le estoy haciendo sufrir a mi familia, etcétera, mejor pensar en el cómo. Y cómo hago para salir de este problema y qué hago para encontrar una solución, cómo me relaciono con los demás para que mejore esta situación. Entonces, cambiar el qué por el cómo. Esa es la autoconciencia también, que mejora y que provoca bienestar. Ahora, como este enfoque del mindfulness es hacerse consciente de lo que pasa, es el identificar lo que está sucediendo en este preciso momento, entonces eso es una plena conciencia. Eso es el darse cuenta de lo que sucede tanto interna como externamente. Entonces significa tener una plena conciencia. ¿Para qué es necesaria la plena conciencia? Es una de las potencialidades de nuestra mente, de nuestro cerebro, es lo que nos diferencia el razonamiento de otras especies, que hasta ahora ha sido menos ejercitada en nuestra cultura. Porque la capacidad para focalizar y lograr una atención plena, es decir, este ejercicio no es frecuente, no es una práctica que tengamos relacionado con la cultura o relacionado con nuestras prácticas no son óptimas o no son dirigidas hacia la plena conciencia. Es una época como la actual en la que predomina la dispersión y estamos recibiendo información continuamente. Entonces hay un cúmulo de información, de prisa, del día a día, de cumplimiento de metas inmediatas. No existe como una planificación como tal por las situaciones mismas vividas y más aún también luego de la pandemia, que ahí sí fue un tiempo de reflexión y que estamos recién como creando nuevamente una nueva realidad. Entonces, eso ha impedido que tengamos una plena conciencia de nuestro vivir, de nuestro día a día. Entonces tratamos de estar presentes sin identificarnos con la información entrante. Entonces solo estamos presentes, pero no estamos viviendo ese momento, no estamos disfrutando de ese preciso momento, no estamos siendo conscientes de lo que estamos viviendo, sino estamos un poco centrados en esta prisa, en esta situación inmediata que tenemos que ir cumpliendo. Entonces, así los pensamientos, las emociones se observan como acontecimientos transitorios, pero que no son la realidad. Entonces, me fue mal ayer en el trabajo, ¿sí? Entonces, sentí iras quizá, pero ya, fue ayer. Entonces, ese pensamiento queda como impregnado, o esa emoción, esa ira que sentí, queda impregnada. ¿Y qué sucede el otro día?
voy a llegar con la misma ira, voy a llegar con ese mismo sentimiento que no ha sido desarrollada, pero quizá ese día ya me fue mejor. Entonces, sin embargo, ya está contaminada con la ira que fue del ayer. Y el ayer no existe. Entonces, ¿cómo estar consciente del aquí y el ahora, de lo que realmente siento en este momento? Ya, entonces, la actitud mindful, la actitud de la atención, la actitud del darse cuenta, la actitud del aquí y el ahora, es la aceptación. Pero ¿cómo podemos llegar a esta aceptación? Eh, Aquí juega el soltar, el expresar, el sacar todas las emociones, soltar todo ese sufrimiento que está recargado, que está acumulado, que está reprimido, y tener la confianza a la vez que después de vivir ese sufrimiento, después de sentir ese dolor, tener la confianza de que todo va a mejorar. Pero sin pensar en el futuro de cómo mejorará, sino lo que estoy sintiendo en este preciso momento, soy consciente de lo que estoy viviendo en este momento, voy a curar ese preciso momento, voy a sanar, voy a trabajar, voy a discernir lo que estoy viviendo en el aquí y el ahora, en este momento, en el presente, y eso me ayuda a mejorar en este momento. No vamos a inducir al paciente para que lo que estás haciendo ahora te ayudará en el mañana, te ayudará para tu futuro. No, sino lo que estás haciendo en este momento, lo que estamos trabajando en este momento, te está ayudando en el aquí y el ahora. Entonces esto requiere de paciencia porque es un proceso, no es algo que se logre de la noche a la mañana, porque es un ejercicio difícil también de hacerlo y que nosotros podemos practicarlo, ir practicando poquito a poquito, día a día, y luego también con nuestros pacientes hacer el mismo ejercicio para ir adaptándonos a la no existencia del pasado ni del futuro, sino solo del presente. Entonces se requiere paciencia para ir poco a poco en este proceso. Y también el no juzgar significa el que no juzgarse a sí mismo, que el paciente logre no juzgarse a sí mismo, es decir, si ayer sintió tanta ira, entonces ¿cómo hoy esa ira desapareció o cómo esa ira hoy es más intensa? Sino el no juzgarse a sí mismo y también aceptar lo que se está viviendo en el aquí y el ahora. Entonces son los componentes de una actitud mindful, de una actitud de conciencia, de una plena conciencia. Según Brown y Ryan en el 2003, la conciencia, consciousness, comprende dos aspectos. Entonces está el awareness, traducido por Pérez y Botella en el 2006, como la percepción o darse cuenta. Este término es alemán. Surge también de la Gestalt, el awareness, que es el aspecto de fondo, es el radar de la conciencia que está continuamente supervisando el entorno interno y externo. Es decir, cómo le vamos dando forma a la percepción del aquí y el ahora y cómo nos vamos dando cuenta de lo que está sucediendo en nuestro alrededor y también lo que está sucediendo en nuestra parte interna. Y la attention, que significa la atención, van de la mano con el awareness, que se entiende como un proceso de focalizar de manera consciente la percepción, proporcionando una elevada sensibilidad hacia un determinado aspecto de la experiencia.
Entonces, esa experiencia puede ser nuestra realidad, pero cómo esta realidad es diferente a la de ayer y cómo ir construyendo esta atención o poniendo, moldeando esta atención para focalizar de manera racional o consciente también la percepción, lo que recibimos del mundo. Entonces, ¿cómo? En el ejemplo que les daba, si una mujer presenta infertilidad, entonces su atención va dirigida a mujeres embarazadas en todo momento. Entonces, ¿cómo vamos moldeando esta atención para también unirse a la awareness, es decir, darse cuenta también de otras cosas que está pasando a su alrededor? ¿Qué no es el mindfulness? Entonces, este enfoque se puede confundir con otras técnicas que, si bien es cierto, pueden tener ciertos aportes a esta teoría, pero no es relajación, es decir, es relajación y algo más. No son solo técnicas de relajación, es la relajación y algo más. No es una técnica de afrontamiento en la cual vamos por ejemplo, si tenemos miedo de hablar en público y en el presente tengo que hablar en público y me lanzo a hablar en público. No es una técnica de afrontamiento, sino el trabajar día a día para que cuando llegue el momento de hablar en público, entonces ahí sí, perder ese miedo, perder esa ansiedad. No es suprimir las emociones, no significa que vivir en una burbuja en la cual no sientan ni el bien ni el mal, ni lo positivo ni lo negativo, no. La idea es que es estar conscientes de las emociones que surjan en el aquí y el ahora, pero no suprimirlas. No es dejar la mente en blanco, no es pensar solo en lo positivo de la vida, sino también en la parte negativa o en lo que el malestar o en la demanda que vive el paciente, también encontrar una estrategia de solución para eso, pero con lo que está pasando en el aquí y el ahora. No es escapar del dolor, sino más bien identificar ese dolor aquí y el ahora, el darse cuenta de ese dolor internamente y cómo está ese dolor alrededor, cómo está ese dolor en el entorno. No es buscar el éxtasis o la iluminación, es decir, no es no significa que el paciente va a estar en un estado de optimismo total o de positivismo total y que no se dé el lujo de sentirse pesimista o de sentirse triste en algún momento de la vida o en uno de los días, sino o sea, no es la meta, no es llegar, no es la meta conseguir esa iluminación, como dice aquí, esa vida plena, sino curar los síntomas, pero también provocar un bienestar o mejorar su calidad de vida y también vivir esto con responsabilidad. No es apartarse de la vida terrenal, no es que van a estar viviendo una ilusión que es el presente, sino totalmente conscientes y totalmente con el awareness interno y el awareness externo. Entonces, mucho ojo con esto. Es una técnica que, si bien es cierto, es un enfoque que, si bien es cierto, todavía continúa en estudio y también por sus orígenes ha sido muy cuestionado por estar muy conectado con la meditación. Sin embargo, lo aceptamos y con adolescentes también funciona bien estas técnicas. ¿Cuáles son los beneficios que nos proporciona el mindfulness? A nivel físico, se potencia el sistema inmunitario y la producción de anticuerpos, suben las defensas, es decir, hay una calidad en la salud. Produce vitalidad a la vez que un estado relajado. Sí, produce una relajación, esa también es la intención, que
Y como les decía, es la relajación y algo más. ¿Qué es ese algo más? Es el trabajo del darse cuenta. O sea, es la relajación más el awareness. Ahí sí consideramos una intervención psicológica complementaria o completa. A nivel mental, permite llegar a captar la realidad por una parte, la realidad actual, y la forma en que nuestra mente la deforma por otra. Entonces, como en el gráfico que vimos anteriormente, cómo captamos la realidad en ese momento, pero estamos prestando atención a tantas cosas que esa realidad se deforma, esa realidad se distorsiona. También provoca concentración. Esto sí va por parte de la meditación, porque la meditación también provoca esa concentración, ese nivel de concentración. Entonces, es la concentración y algo más. Entonces, ¿cómo funciona ese algo más? La concentración que se logra con los ejercicios físicos, con esta meditación y también el lograr identificar adecuadamente y de manera precisa el aquí y el ahora. Entonces, ese es el algo más del mindfulness. O sea, la concentración más la identificación precisa, que se logra con la concentración. Calma, serenidad, paz y claridad, sobre todo porque la mente como que existe una depuración mental y se va eliminando aquellas cosas que no favorecen al ser humano. Es decir, muchas veces están llenos nuestros pensamientos, nuestras vivencias de cosas que sucederán de aquí a un mes, de aquí a un año o más tiempo quizá. Y muchas veces sufrimos por aquellas cosas que no llegan y a veces nunca llegan o a veces llegan de manera inesperada. Entonces, esa acumulación de pensamientos, de experiencias, eso es lo que logra el mindfulness, depurar esos pensamientos que están de más, que están estorbando el aquí y el ahora. Entonces vamos a tener, o el paciente va a tener mayor claridad mental y en su razonamiento y en sus emociones también, obviamente. A nivel emocional se logra mayor empatía. ¿Por qué empatía? Porque estamos entendiendo lo que sucede en ese momento. Entonces, surge mayor empatía con la gente que está al entorno o con el entorno en sí. Restablecimiento emocional, el manejo mejora todo esto de las emociones, la comprensión, la aceptación de las emociones propias, favorece los estados de ánimo positivos. Si bien es cierto, como les explicaba, que no es todo color de rosa, no va a ser todo algo, un total positivismo, pero el estado de ánimo mismo empuja para que surja lo positivo de cada momento, que logre identificar lo positivo y lo negativo del aquí y el ahora. También se logra una buena capacidad de hacer frente a las emociones y a las situaciones negativas. Entonces, si estoy sintiendo algo negativo, entonces lo acepto, lo quiero seguir aceptando y vivo ese momento porque tengo la confianza de que estoy trabajando en ello y estoy mejorando en ese momento. Al nivel relacional se facilita el autoconocimiento a través de la comprensión de la propia experiencia. Entonces, cómo la persona se va conociendo de mejor manera, va intensificando sus recursos, va optimizando estos recursos y así comprende su propia realidad o identifica su experiencia como propia, diferente de los demás. Fomenta una actitud básica de respeto y amor a sí mismo y hacia todos los seres. Entonces,
Se une esto con la empatía también y con eliminar la negación de ciertos eventos, de ciertos pensamientos, de ciertas situaciones, y es el respeto hacia sí mismo, hacia todos los seres, como acepta también sin juzgar. Es un principio básico del mindfulness, el no juzgar lo que está sintiendo el otro, lo que está pensando el otro y cuál es su realidad aquí y ahora. Favorece las relaciones sanas entre individuos a través de una serie de mecanismos, como son la empatía incrementada y el equilibrio emocional. Quizá puede existir un debate, o también ha creado este tipo de discusiones frente al mindfulness porque surge también de la meditación, estas prácticas orientales. Entonces, según Germer en el 2005, dice que la práctica de la meditación mindfulness comienza con atención plena en la respiración y al cabo de unos minutos. La instrucción que se suele dar es: note cualquier cosa que surge en su conciencia momento a momento, aquí y ahora. Entonces, ¿de qué te das cuenta? De tu interior aquí y ahora. ¿De qué te das cuenta de tu exterior, de lo que te rodea aquí y ahora, en este preciso momento? Esto puede incluir alguna sensación como ver, oír, tocar, oler, saborear, o los pensamientos, sentimientos y sensaciones corporales que surgen. Entonces, ¿cómo todo esto puede surgir en el aquí y en el ahora? En otras ocasiones, la meditación de mindfulness se basa únicamente en focalizar la atención, lo mejor que se puede, con la respiración. Y si surge algún estímulo en la conciencia, entonces darse cuenta de ello y volver a atender plenamente la respiración de nuevo. Entonces, la persona debe concentrarse en la respiración, pero si surge algún pensamiento automático, por ejemplo, si surge alguna emoción en ese momento, entonces tiene que identificar esa emoción, trabajar esa emoción, soltar esa emoción y luego retornar nuevamente con la meditación y con la respiración, o con la respiración. Destacando el símil que utiliza Helmer en el 2005, la meditación mindfulness es un baile entre el mindfulness y la concentración. Entonces, lo que yo les decía, ¿no? Es la concentración, es la meditación y algo más. Entonces, tenemos que buscar con el paciente ese algo más. Si bien es cierto que el paciente puede estar relajado o puede estar concentrado, pero que esa misma relajación y esa misma concentración le lleve a identificar su aquí y ahora, le lleve a su propio awareness. Entonces, una de las técnicas que se utiliza para la respiración, para lograr esta meditación y la concentración, es en tiempos de 4-2-6-2. ¿Qué significa esto? Que en 4 tiempos va a coger el aire, es decir, va a coger el aire en 4 tiempos, 1, 2, 3, 4, lo vamos a contar suavemente. En 2 tiempos va a retener el aire en su cuerpo. En 6 tiempos va a soltar el aire suavemente, de forma pausada. Y en 2 nuevamente va a ser una pausa. Entonces, repetimos esto por 5 veces. ¿Sí? Entonces tenemos repetimos por 3 veces este mismo ciclo. Cogemos aire, 1, 2, 3, 4. Sostenemos el aire en 2 tiempos, 1, 2. Botamos el aire en 6 tiempos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y hacemos una pausa de 1, 2 tiempos. Luego, nuevamente, vas a coger aire 4 veces. 4 tiempos, 2, 6, 2. Nuevamente, 4, 2, 6, 2. Si es posible, esto lo hacemos también, podemos hacer una repetición para
entrenamiento y luego sí hacemos las 3 repeticiones. Y también podemos hacer antes de esta respiración para lograr esta concentración, podemos traer al paciente al aquí y la ahora, que se dé cuenta de su respiración, cómo ingresa el aire en sus pulmones, cómo siente el pulmón derecho, cómo siente el pulmón izquierdo, etcétera. Que se concentren en lo que están pensando en ese momento, en lo que están sintiendo en ese momento, y luego empezamos con los tiempos de la respiración. Entonces, esta técnica de respiración también logra en el paciente que encuentre esta meditación, esta concentración propia. Entonces, es uno de los primeros pasos también, o uno de los pasos que hacemos en el mindfulness. Sí, entonces, hasta ahí vamos a quedar en todo lo que es la teoría y van a tener una tarea con la explicación que tenemos hasta ahorita. Primero van a responder un foro que dice: explique cómo proyectaría la necesidad de la meditación en los adolescentes e indique ejercicios prácticos y actividades. ¿Qué es lo que van a citar aquí en este foro? Actividades que les permitan a los adolescentes encontrar lo que busca el mindfulness, ¿no? Encontrar paz, encontrar calma, que los adolescentes logren concentrarse, que estén tranquilos, que se den cuenta de lo que les provoca el estrés o el malestar aquí y ahora. Entonces, todo eso ustedes van a citar, van a decir qué actividades les provocaría eso a un adolescente. Entonces, por ejemplo, yo creo que eh, ver el partido de fútbol de mañana, yo creo que ver la Copa Mundial, ver los partidos de fútbol, le provoca el expresar las emociones o sacar las emociones a un adolescente. Sí, entonces, si yo considero eso, entonces vamos a citar. Citar todas aquellas actividades que ayuden a cumplir con los objetivos del mindfulness. Y también la tarea que tienen que hacer. A través del texto, conociendo el mindfulness, en la plataforma hay un texto, ¿no?, que se denomina Conociendo el Mindfulness. Elabore un concepto, es decir, van a elaborar un concepto general, un concepto que reúna todos los conceptos, un concepto global del mindfulness, y a la vez van a hacer un mapa conceptual de los pasos, o pueden hacer un organigrama, o pueden hacer perdón, se me fue la palabra de esto, un organizador gráfico de los pasos, un flujograma también pueden escoger. Pueden hacer para la atención en adolescentes, es decir, paso 1, paso 2, paso 3, etcétera. O los componentes de la atención desde el mindfulness. Entonces, así van a elaborar la tarea. Pueden enviar en PDF, como ustedes consideren, está bien. Solo que revisen que el link se abra, por favor. Sí, entonces, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta, por favor? Todo lo que hemos visto ahorita. O un comentario también que quisieran hacer. Entonces, Hola, doctora, buenas noches. ¿cómo están, Parito? Bien, muchas gracias. Yo la verdad no conozco mucho, no he aplicado lo que es el mindfulness, entonces ahorita sí estoy como un poco complicada con la tarea. Es como realizar una intervención psicoterapéutica enfocada en el mindfulness, lo que hay que hacer en el organigrama. No. Eso van a hacer la próxima semana, cuando ya les explique el procedimiento a seguir, o sea, cómo se aplica el mindfulness. Eso les voy a explicar la próxima semana, ¿sí? Lo único que van a hacer en esta tarea de esta semana es un mapa conceptual sobre los pasos a seguir, pero eso está en este documento que dice Conociendo el Mindfulness. Eso está en la plataforma, algunos documentos, entonces van a hacer la lectura de esos documentos y sacan
los pilares fundamentales, digamos, o el procedimiento, y le hacen un organizador gráfico de eso, o un mapa conceptual, ¿sí? Incluido un concepto general. O sea, el mindfulness puede estar el concepto en la mitad, y luego armar este mapa con todos los componentes o los pasos a seguir para la intervención psicológica. Pero no tienen que hacer un plan terapéutico, eso todavía no. ¿Sí? Ok. Ya, muy bien. A ver, Gracias. Adriana, está levantando la manito. Buenas noches, Doc. Una ¿Cómo está, consulta. Adriana? Sí. Esto del foro es solo es como poner ejemplos de, por decir, un adolescente se desborda emocionalmente cuando no le atienden rápido o le toca hacer fila, cosas así. Y eso es como poner ejemplos y de ahí decir como que lo que sería es tratar de hacerle imaginar en el momento de la fila, hacerle respirar, hacerle sentir sus emociones y así. Sí, pero solo llega hasta la primera parte, es decir, situaciones que provocan estrés al adolescente, es lo que me acabas de decir, o que le llamen la mamá por teléfono 10 veces en media hora, ¿sí? Entonces eso le provoca estrés, yo creo que eso le provoca estrés. Y también enumerar situaciones que le provocan bienestar o que le provoquen relajación al paciente, calma, paz. Sí, entonces yo creo que si está en un club de básquet 3 veces a la semana, entonces el adolescente va a estar más relajado. Sí, entonces solo citan las actividades, más no las soluciones, digamos así. Oh, ya lo entendí. O sea, que todo lo que tenga le provoque estrés o lo que le provoca, solo poner opciones de relajación más o menos, o algo que le distraiga y le disperse de todos sus Sí, momentos de estrés. Ya, Doc. Muchas sí, gracias. Ya como les entendí. decía también que uno de los objetivos también del mindfulness es que sienta ese dolor, que sienta ese sufrimiento, ese estrés, que identifique esas emociones negativas también. Entonces, yo puedo enumerar situaciones que le provoquen emociones negativas para que sienta eso, ¿sí? Pero a la vez el bienestar o la concentración o relajación, o por ejemplo que haga figuras de plastilina, no sé, tal vez alguien que sea hábil para eso, entonces, o en arcilla, o que pinte un cuadro. Entonces, todas las actividades que encontremos para provocar bienestar también, ¿sí? Ese es el foro. Y la tarea es el mapa conceptual u organizador gráfico, como ustedes quieran hacerlo. Sí, entonces pueden hacerlo en alguna herramienta digital, puede ser en Canva, o hay también programas para hacer mapas conceptuales como MindMaster, me parece que se llama, o si es que desean hacer a mano, está bien, pero que esté muy clara la letra, muy entendible y que puedan subir un archivo, o en Word, por ejemplo, también, pero que esté muy legible la letra, ¿sí? O si le toman una foto y suben, pero que esté muy entendible. ¿Ya? Muy bien, chicas. Entonces, la próxima semana les explico toda la parte práctica y también el ejercicio final, el trabajo final que tienen que hacer. Y bueno, vamos a estar atentos de la fecha, si es que es el 5 de diciembre mismo o si es una semana después, no sé. Entonces, de eso vamos a estar atentas. ¿Ya? Entonces, les deseo que tengan una linda noche, que estén muy bien, una linda semana. Gracias por todo, chicas. Gracias, Gracias, Doc, Doc. Buenas igualmente. noches.